Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate hoy lunes, comenzando esta nueva semana laboral. Ramón Reyes, quien les habla, vamos a estar como habitualmente con ustedes por la próxima hora compartiendo temas que esperamos que sean de su interés y su agrado. Y una muy importante entrevista que vamos a presentar en el próximo segmento. La reflexión de esta idea dice así: el éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante sin importar las adversidades y los obstáculos a vencer. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1792 en París, la Convención declaró abolida la monarquía y la Revolución Francesa, dando paso a uno de los más notables e influyentes acontecimientos en la historia de la humanidad. En 1880, Buenos Aires fue declarada capital de la República Argentina. En 1959 fue creada la provincia de Julia Molina, actual María Trinidad Sánchez. Y en 1976, agentes del régimen de Augusto Pinochet dieron muerto a Orlando Letelier, exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Salvador Allende, exiliado en los Estados Unidos haciendo estallar una bomba en su automóvil. El atentado ocurrió en Washington. En 1992, al cabo de un siglo de haberse roto, el Vaticano y México restablecieron sus relaciones diplomáticas. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Paz, un sueño permanente y no realizado de la humanidad. Tenemos aquí que en primera fila, señores, hay que saludar la extraordinaria hazaña de la selección femenina de voleibol sub-20. Al ganar el campeonato invicta, 8 victorias en línea y la jugadora más valiosa, Brayelin Martínez. Ahora las grandes contradicciones. Cristóbal Marte, principal propulsor de este deporte en el país, revela que el pabellón de voleibol del Parque del Este lo usan para todo menos para el voleibol. Así es. Hay que mandarlas a entrenar fuera y las atletas no tienen siquiera un seguro médico. Sí, señor. ¿Sobran comentarios? No. Pérez, ahora que usted habla de deporte, el Escogido eligió a Felipe Vicini. Ahí tenemos la noticia. El Escogido tiene un nuevo presidente, Felipe Vicini, presidente ejecutivo de Vicini. Precisamente él ha sido el principal propulsor de Creso, la entidad que encabezada por su empresa con la participación de otras reconocidas firmas nacionales, entre ellas el Banco Popular, Mercasil, Leche Rica, Ferquillo y otras, han hecho y siguen haciendo invaluables aportes al deporte de alta competición, dando apoyo a decenas de atletas olímpicos en más de una docena de disciplinas, bajo una nueva modalidad: sufragarle la totalidad de sus estudios profesionales, para cuando les llegue la hora del retiro dispongan de profesiones que les permitan subsistir decorosamente. Y el fin de semana un coronel del ejército retirado mató a un policía en un intento de asalto en un negocio de su propiedad, recibiendo 4 balazos. El abogado Francisco Javier Mena, quien trabajó en la unidad antilavados, donde lo cancelaron por sustracción de documentos, en complicidad con el coronel Luis Francisco Ferreira, ex jefe de la Interpol, quien abandonó el país en el proceso de investigación, están acusados de falsificar documentos para levantar alerta roja contra Pascual Cabrera y su esposa, acusados de narcotráfico y lavado de activos, prófugos. En otro orden fueron detenidos 4 individuos acusados de participar en el linchamiento de un haitiano en Dajabón. Y el vocero policial general Aybar advierte que no se tolerarán acciones de esta naturaleza. Por otro lado, Josmar Benítez, el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, revela que el Estado debe 16.000 millones de pesos a propietarios de tierras expropiadas para la reforma agraria. Propone una emisión de bonos a 50 años para pagar a los afectados y parece que es de justicia, ¿no? Y otro ser afortunado, sea por lagunas, argucias legales o fallos de procedimiento, una magistrada dispuso devolver $20.800.000 a la firma que construyó la lujosa Torre Atiemar, en la cual figura como presidente Arturo del Campo Marqués. Este personaje figuró aquí como un empresario acaudalado, inclusive logró un carnet de la Policía Nacional, no se sabe por qué motivo, donde se asegura aparecía como coronel, enmascarando sus operaciones de narcotráfico. Puerto al descubierto en España, su país natal, fue condenado a 7 años de prisión por ese motivo. Sin duda se trata de otro ser afortunado como Quirino, Toño Leña y comparsa. Y el Papa en Cuba, Francisco I, el amigo de Ramón, íntimo de él, ya dice Paco,
Lleva 2 días en Cuba. Su presencia ha sido recibida con mucho alborozo popular. Por WhatsApp, él y yo. Visitó a Fidel Castro y mantiene el mismo discurso de la iglesia de y para los pobres. Las damas de blanco y otros grupos opositores le reclaman escuchar la voz de la disidencia. Y antes de pasar al cambio, señores, otros 4 menores murieron este fin de semana. 2 niños haitianos encerrados por la familia con una vela encendida. Otro murió asfixiado por un cable telefónico. Están investigando, se trata de un hecho criminal. Y una bebita al enredarse con la sábana. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a estar conversando con nuestro huésped de hoy en Teledebate. Bien, con nosotros hoy una figura muy destacada, además un viejo amigo, el doctor Antonio Isacón, destacado empresario, figura pública de mucho relieve y actual ministro de Energía y Minas. Así que bienvenido a Teledebate. Hacía mucho que no lo teníamos por acá, así que esperamos... No, y yo encantado de estar aquí rodeado de viejos amigos. ¡Hey! Eso no fue lo que tú dijiste. Que no es lo mismo decir amigos viejos. No, porque todavía prima de joven. ¿Cómo que todavía prima? Ahora no cambiaron el nombre. Ahora no nada de ancianos. No. Ahora somos adultos mayores. Adultos. Esa es la calificación que nos ha puesto. Y el doctor Vargas dijo que cualquier jovencito viejo tenía 70 años, ¿verdad? Adulto de la 4ª generación. Adultos mayores. Bien, a poco de llegar a la posición actual, usted reveló ciertas alegadas irregularidades económicas en ese ministerio. ¿Esa situación se llegó a despejar por fin? Bueno, en ese momento yo dije la cosa bien clara, que yo no iba a llorar el déficit, sino resolverlo. Porque era una situación difícil para quienes llegábamos ahí. Claro. Teníamos muchos empleados que tenían 6 meses sin cobrar y además, no obstante, en ese periodo de gente sin cobrar se seguían nombrando gente. Entonces había que tomar medidas heroicas y las tomamos. Hicimos un informe público sencillamente para curarnos en salud. Claro. Porque esa iba a ser una responsabilidad nuestra de que pasaran unos meses. Entonces hicimos un informe muy objetivo, muy escueto, de cuál fue la situación administrativa que encontramos y decíamos que un buen administrador es aquel que se amarra el cinturón del ancho de su cintura. Claro. Y que ahí se habían perdido una serie de perspectivas. Había muchísimos proyectos que eran ideas de proyectos, pero no estaban sustentadas en presupuestos, en perfiles ya con indicios y responsabilidades. Entonces fue una situación difícil. Las cosas que estaban caminando con cierta propiedad sí las rescatamos, como fue el estudio que se estaba haciendo, que fue una licitación de Schomberger, que es un estudio que se está haciendo recogiendo toda la información sísmica y geológica que existe en el país desde los años 20. Está muy interesante. Entonces eso ya estaba caminando, lo rescatamos no, le dimos todo el impulso que podíamos con la buena suerte que luego aparecieron muchas informaciones nuevas que hemos ido incorporando. ¿Está listo ya eso? Eso, bueno, digitalizado ya está todo por primera vez. No. Salvo unas cosas porque siguen apareciendo cosas. Ahora encontramos algo en Houston que lo hemos rescatado. Y eso una vez digitalizado se procesa y se van haciendo los estudios y la propuesta, porque esta es la gente que está trabajando en esto son expertos en la materia a nivel mundial y ellos tienen no solamente la obligación de digitalizar, sino de, una vez procesado, ver la información, hacernos algunas recomendaciones, dividir aquello en bloques que ameriten estudios incluso más profundos. Entonces lo que estamos haciendo con esas cosas es que el trabajo termina en diciembre y ya nos estamos preparando para hacer licitaciones de los contratos de exploración. Ahí no se van a dar todo van a ser licitaciones incluso a nivel de los contratos.
Exploración y explotación. Exploración primero y después explotación, pero la exploración es lo básico, que es lo que da base. Y por cierto, hablando de eso, habían surgido diferencias con el director de minería en relación con algunos convenios, algunos permisos de licitación, de exploración. Fíjate, eso se resolvió, se superó. A veces aquí en este país no entiende lo que es la institucionalidad y hacen tormentas en vasos de agua. Y cuando hay una persona como yo en un ministerio tratando de hacer la cosa por el librito, como dice la ley, hay cosas que sorprenden porque no se está acostumbrado a que se hagan las cosas de acuerdo a la institucionalidad. En el caso de minería lo que pasó fue una cosa muy sencilla. Cuando usted tiene un problema con minería en alguna concesión, usted tiene un recurso jerárquico que puede acudir, que es al ministerio, porque la dirección de minería es un instrumento adscrito. Entonces, es lo mismo que usted tiene un problema en aduana y no se puede resolver en aduana, usted puede elevar un recurso al Ministerio de Hacienda. Pues lo mismo ocurre en minería. Eso no se estaba acostumbrado. En ese periodo llegaron 12 recursos, 8 los fallamos a favor de la dirección de minería, 4 que eran sobre el mismo tema, en contra, porque violentaban la ley, incluso con cosas que uno podría estar de acuerdo, que se redujeran algunas concesiones a áreas, pero tú tienes que hacer la cosa por el librito. Claro. Y la ley es dura, pero es la ley. Entonces eso se tiene que poner en la página web. Desde que se hizo público ya hubo un escándalo, como si nosotros estuviéramos haciendo una amonestación al director de minería. Sí. Y lo que estamos haciendo usando de un recurso jerárquico, y cuando eso se hizo público, bueno, se despertaron algunas ronchas, pero nosotros lo manejamos institucionalmente y seguiremos manejando las cosas así. Otra roncha. Pedernales. Pedernales. ¿Turismo o mina? Esa pregunta se la puedo yo hacer a cualquiera. Señores, es elemental. El proyecto que está haciendo el gobierno para Pedernales es un proyecto que va a implicar la transformación de un área olvidada de este país. Y yo he dicho y repetido y seguiré repitiendo que Pedernales tiene derecho a vivir después de la bauxita. Estamos de acuerdo. Y la bauxita incluso no puede durar mucho. Entonces, el miedo que tienen las personas, y con razón, porque aquí hay mucha desconfianza. La desconfianza, incluso, ¿tú te acuerdas, Talí en su informe, cuando la estrategia dijo que ese era el problema principal que tiene el país, la desconfianza de la población en las propias autoridades? Claro. Una confianza que se ha ido ganando, que el presidente Medina ha ido ganando terreno en ese aspecto, pero como quiera, queda desconfianza. Porque la gente, como Santo Tomás, quiere ver la cosa. Mientras tanto, un grupo que no es grande, cuando uno ve todo el desempleo que hay en esa población y ve de qué estamos hablando, de 300, de 1000 personas que se diga, no importa. No tiene esa trascendencia, pero para esa gente eso es importante. Sí. Para esa gente eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está haciendo un plan que va a lograr reubicar toda esa gente que está trabajando en proyectos serios que se van a conectar con el gran plan. Eso es importante. Eso, y como yo dije, el presidente no va a cerrar una puerta sin abrir otra. Claro. Entonces eso se va a hacer concomitantemente. Es un proyecto bellísimo que se está trabajando para en lo que se va desarrollando el gran plan, estas cosas que son básicas, que tienen que ver con el rescate de muchísimas cosas hermosas que hay en la región, con incluso remediaciones ambientales fundamentales que hay que hacer para lograr el otro objetivo y que pueden emplear mucha gente. Se está trabajando incluso a nivel de las pequeñas y medianas empresas de la zona. Es un plan integral, un plan coordinado, bien pensado, y se va a hacer sin afectar a nadie. Pero hay veces que tenemos que entender que los intereses nacionales y regionales están por encima de los intereses individuales. Pero mientras menos gente se afecte, es mejor. Claro. El objetivo es beneficiar a más y más gente, pero sobre todo a crear futuro, a construir futuro. Esa región necesita de esperanza. Hay que ver lo que está pasando ahí. Ahí es muy y pobre. La riqueza. Yo he estado allí varias veces. Pero con
son como unos mendigos sentados en una mina de oro. Sí, así es. Con tantas riquezas naturales, unos parques hermosísimos que hay ahí, que se puede hacer de todo. Entonces, todavía la gente pasando muchísimo trabajo e inmigrando. Entonces, el presidente dijo, y yo creo que lo va a cumplir, porque su promesa la cumple, ya lo ha aprobado, que ha llegado la hora del sur. Y la hora del sur, para mí, fundamental es que se pueda implementar ese plan integral de desarrollo turístico de la zona, que va complementado con muchísimas cosas, pero sobre todo de este plan que es provisional en lo que, cuando termine la actividad minera, poder inmediatamente enlazar con el otro. Enlazar con el otro. Correcto. Es una cosa bien pensada. Ministro, entre las empresas que solicitan en este caso licencias o permisos de exploración, no ha habido ninguna firma internacional reconocida que haya solicitado, en este caso, permiso de prospección para descubrir si en República Dominicana hay cantidades de petróleo que se han explotado. No le voy a decir. Ahora mismo, como le dije, están suspendidos todos esos proyectos porque los vamos a licitar. El que esté interesado, han ido compañías y le hemos dicho, mire, estamos en eso. Este es el trabajo que se está haciendo, un trabajo fundamental, básico, que le va a dar a usted información. Y con esa información que va a ser pública, que puede accesar el que quiera, usted podrá ver a dónde le puede interesar, entonces lo vamos a licitar. Y hacerlo según el librito. El país tiene que aprender a hacer las cosas diferentes. Es difícil, porque aprender a desaprender es lo más difícil. Cuando han hecho toda la vida la cosa de la misma manera. Me da la gana. Hay mucha gente que va allá y yo les he explicado, señores, ya las cosas aquí no se resuelven cenando o almorzando con el ministro. Las cosas se resuelven institucionalmente. Y todo, en el ministerio se licita hasta la respiración. Todas las operaciones no voy tienen que a ser ir allá licitadas. entonces. Los 400 empleados que se estaban quejando, que como vivían de la industria extractiva de la mina, al cerrar la mina se iban a quedar fuera y sus familiares no tenían un Pero no, el cierre de la mina fue un cierre, fíjate que se le permitió que los embarques, están programados embarques, o sea, la actividad no se cerrará hasta octubre y probablemente por algunos problemas que han tenido de otra naturaleza, de huelga, de equipos que se le han dañado, tengan que quizá el último embarque posponerlo un poco, o sea que la actividad va a estar, por lo menos segura va a haber actividad hasta octubre o noviembre, seguro. ¿Están cobrando esa gente? Sí, claro, están trabajando igual. Y el plan del gobierno es inmediatamente reengancharlo todo en cosas que tienen que ver mucho con sus capacidades y con su destreza, en actividades parecidas a las que están haciendo ahora. ¿Se ha hecho algún diagnóstico sobre el potencial minero del país? Bueno, se está trabajando mucho. Ahora lo que estamos haciendo en el potencial desde el punto de vista económico. Sí, no. Miren, ahora mismo me presentaron un día pasado un mapa de lo que es el país en materia. Oye, el país es una mina. Eso es bueno y es malo. Sí. Es bueno si se maneja bien, es malo si no se sabe manejar. Por ejemplo, aquí hay una actividad que es la pequeña minería. Hay más de 5.000 pequeños mineros en el país, pero eso hay que organizarlo, porque están trabajando en condiciones infrahumanas, están haciendo daños medioambientales, porque hoyito a hoyito se hace daño también, y cuencas de río que sufren. Entonces, todo eso es una actividad que estamos trabajando duramente con los propios mineros y con otras instituciones del Estado, como Medio Ambiente, como Industria y Comercio, para mejorar todo lo que es esa cadena, comenzando con las normativas para la explotación minera de los pequeños y medianos mineros. Pasó en California cuando la fiebre del oro. Claro, pero es una cosa tremenda. Aquí hay una cantidad muy grande en ámbar, Larimar, en lavando oro. Y a veces haciendo daño a las cuencas, porque el ámbar en Túnez, trabajando en condiciones muy difíciles, se ha avanzado un poquito en las condiciones que trabaja, pero todavía hay que educar mucho a la gente. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque de tratar de que se asocien
y estamos caminando en eso. Y incluso tratar de proveerlo de seguros médicos, de una serie de cosas, de enseñarles las normas de protección, porque hay veces que los otros días, tristemente, un joven se metió en una mina que estaba cerrada, sin ventilar, abrió, se metió y murió. Porque una mina de esa hay que saberla. Primero hay que meterle aire durante un periodo de tiempo, sacar todo lo... Descontaminarlo. Bueno, en fin. Yo iba a preguntar sobre eso. Como son tantos, usted acaba de decir 5.000 pequeños mineros. De 4.900 a 5.000. Yo abro un hoyo, soy minero. ¿Qué supervisión hay para que ese hoyo que va a seguir profundizándose, yo voy a buscar ámbar? Todavía todo se hace primitivamente. Se hicieron esfuerzos, por ejemplo, por darle seguridad. Incluso el programa, la Unión Europea hizo algunos trabajos, pero muy localizados para ayudar a la gente a que supieran que esos hoyos tenían que protegerlo de alguna manera, poniéndole tabla. Enganchándolo. Sí, el enganche propiamente. Y además de cómo debían hacer la operación, que tienen que ir en grupo, que tienen que airear, una serie de cosas de estas. Pero eso no basta. Lo que estamos trabajando seriamente en las normativas, en las reglas para imponerlas. Pero eso no es imponerlo solo con decisión, sino con un proceso de educación, de crear una cultura distinta y que la gente vea que con eso se está beneficiando él y está beneficiando el país y el medio ambiente. Es educar en vez de imponer. Exacto. Vamos a hacer la pausa con su permiso y regresamos. Eso no significa que no se imponga, pero primero educar. No, pero primero hay que educar. Sí. Tú impones cuando ya la educación se agota y no la gente no reacciona. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, estamos conversando hoy en Teledebate con el doctor Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas. Usted puso el dedo en la llaga en el otro segmento cuando habló del debate permanente que hay entre la explotación minera, los beneficios que deja y los posibles daños al medio ambiente, que siempre es un debate que siempre está presente. Ahora, ¿es posible armonizar a su juicio? ¿Hay mecanismos, hay tecnología moderna que permita armonizar ambas cosas? Se ha avanzado mucho en la minería salvaje que se hacía antes, sobre todo en esa a cielo descubierta. Ahora la tecnología, por ejemplo, en el país que se está usando en la nueva minería es muy distinto a lo que se usó, por ejemplo, en la Rosario. En la Rosario, incluso el propio Estado depredó muchísimo, pero ahora tú ves que, por ejemplo, tú vas a la Golf y es una tecnología distinta donde se usa menos cianuro, donde es con autoclave, con oxígeno. La tecnología ha avanzado. ¿Y por qué ha avanzado la tecnología? Porque también ha habido un movimiento mundial de presión, el movimiento verde. Se tienen que proteger más. Ahora hay miles de ojos viendo lo que está ocurriendo en esos sitios y las empresas tienen una responsabilidad. Claro. Parte de ese esfuerzo es la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva de la cual el país está haciendo esfuerzos por formar parte. Y eso es un salto grandísimo en cuanto a la supervisión, a los estándares de calidad, pero sobre todo a que se maneje todo con la transparencia debida. En ese esfuerzo estamos haciéndolo. Y hay instrumentos, por ejemplo. Es importante que el país acabe de sacar la ley de desarrollo territorial y de uso de suelo, que te va a decir qué cosas tú puedes hacer en cada región. Claro. Y yo he dicho, señores, el agua es más importante que el oro. Claro. Hay sitios donde tú no puedes sacar el oro como lo puedes sacar sencillamente. Y he dicho también, y he repetido, que esos son recursos que no son de esta generación, sino que esta generación lo administra y tiene que administrarlo en beneficio de los dueños que son los futuros. Entonces, cuando tú haces una explotación minera, tú tienes que saber que tú estás desarrollando una zona y eso implica todo, el ser humano, su hábitat, todo. Entonces,
tú tienes que manejar eso con mucho cuidado. Por eso yo, que soy una persona que ustedes me han visto toda la vida de desarrollista, mejorando la competitividad del país, haciendo planes de inversión. En materia minera soy un poco conservador. ¿Por qué? Porque somos una isla, y una isla que tiene problemas de degradación en el vecino país. Correcto. Entonces, si yo viviera en Chile, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, digamos, yo manejara quizá la cosa con De Más otra liberalidad. perspectiva. pero ahora es manejarlo con mucho cuidado, conservadoramente. Y eso es una conciencia que se tiene que crear en el país. Ahora bien, eso de fundamentalismo también, eso no, porque tú tienes que pensar también en la gente, en el presente, en la gente de hoy. Si tú ves hasta esta mesa, ¿cuántos componentes minerales hay aquí en este país? A donde quiera que tú te mueves. Entonces eso, si tú lo haces bien, puede ayudar al desarrollo de la gente, a disminuir la pobreza, a mejorar las condiciones de vida de la gente del país. En una palabra, las cosas hay que hacerlas sencillamente por el librito y apegado a las normas nuevas, a las normas modernas de minería que se están utilizando a nivel mundial. Y con el cuidado de saber que aunque ahí hay una riqueza, hay riqueza que tú no puedes traer, que la tienes que dejar ahí. Partiendo de ese, usted mismo dijo en una ocasión que una de sus preocupaciones al asumir el puesto era ocuparse del pasivo ambiental. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Bueno, estamos... Peguera, mira, y usted citó a la Barrick. mira, la Barrick, una de las cosas que se manejó cuando se hizo el contrato de Barrick, era que lo que estaba haciendo Barrick en el área de su concesión, Barrick Pueblo Viejo ahora, Sí. va a contribuir a la remediación de esa área. El problema es que todavía queda un área fuera del ámbito de su concesión que hay que trabajar. ¿Quién la va a trabajar? ¿El Eso Estado? el Estado tiene responsabilidad de trabajar, pero hay algunas cosas que tienen que hacer el Estado y la Barrick. Una de ellas es la Mejita, que es un peligro que hay aquí, es una presa de cola que quedó. Así es. Y debo decirle que aún antes de que nos pasaran la representación del contrato de la Barrick, como sabíamos que eso iba a venir, estábamos trabajando con una serie de instituciones del sector público y la propia Barrick para un plan de remediación, y ese plan se implementará pronto ya. Porque eso es una cosa, soy franco, el que analice ese tema a profundidad, mira, es peligroso. Pero hay una voluntad para resolverlo, ya se tienen los recursos, se tiene el plan, pues necesita un poquito más de tiempo para madurar, porque apenas hace unos días fue que nos pasaron esa responsabilidad a nosotros. Pero ha habido muchas denuncias en el sentido de que la Barrick estaba contaminando por el uso de cianuro. Pero mira, es que a veces se confunde la contaminación que se produjo anteriormente con la de ahora. Una de las cosas que yo he insistido con la propia Barrick es que independientemente de que el contrato establece responsabilidad en un área, que hay cosas que vamos a tener que manejar incluso más allá del contrato, si nos consideramos como socios. Hay alguna área que podemos entrarle poco a poco, pero esa es una responsabilidad y cosas que tenemos que retomar ahí. Ahora, te estoy diciendo eso no significa que no vigilemos permanentemente lo que ocurre allá. Por eso es una de las cosas primeras que hicimos cuando llegamos, es la creación por primera vez en el país, cosa que pedían los técnicos desde los años 70 del siglo pasado, era un protocolo de supervisión minera, y ya lo tenemos. Ahora lo que estamos tratando de que ese protocolo se imponga y se establezca. Sí. Ahora hay normas que son muy estrictas y realmente yo siento que por ejemplo, en este caso, en la Barrick, están haciendo un esfuerzo grande también por cuidarlo, porque tenemos que entender que cuidar el medio es cuidarse ellos mismos y cuidar su imagen y cuidar todo eso. Entonces, el Estado, el papel regulador del Estado, el papel normativo y supervisor nunca puede renunciar. Claro. Eso tiene que ser permanente, y eso tiene que hacerlo el control tanto del Ministerio de Minas como de Medio Ambiente. Tiene que mantenerse permanentemente,
porque realmente eso va a garantizar que las cosas se hagan bien. Entonces, ese protocolo es algo importante, pero también tenemos otras cosas que no eran como antes. Por ejemplo, si usted ve ese laboratorio de minería que hay en aduana, usted sabe que lo que está saliendo del país en materia minera es lo que dice ahí. Dice el manifiesto. Sí, no hay forma de que se pase por ese laboratorio, cosa que no sea. Tenemos también otra cosa que yo he hecho énfasis, que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene. Por ejemplo, se jugaba mucho en el pasado en las multinacionales con los costos de transferencia. Ya se está haciendo un trabajo enorme en la Dirección General de Impuestos Internos para controlar todas estas cosas. O sea que el país ha avanzado, ha progresado. Y yo creo que eso debe de continuarse, fortalecerse. La institucionalidad y los mecanismos de control. Hacemos la pausa y regresamos. Bueno, ministro, nos quedan unos pocos minutos y usted no puede irse aquí sin hablar un poco de política, porque usted siempre ha estado inmerso en las actividades políticas. ¿Qué nos dice de las próximas elecciones? ¿Usted cree que, en este caso, la integración de un fuerte frente oposicionista pudiera obstaculizar la victoria de Danilo Medina? Yo creo que Danilo está por encima de cualquier otro candidato en el país, porque la reelección fue un clamor popular. El pueblo siente a Danilo como una persona cercana, es su candidato. Y yo no creo, por supuesto, el que está en política no se puede dormir en sus laureles. Claro. El Partido de la Liberación Dominicana, yo no soy miembro del partido, está haciendo sus amarres y sus cosas. Yo realmente no soy político porque a veces no tengo estómago para algunas cosas y eso lo he confesado muchas veces, pero yo me siento muy ligado a nivel de visión y de la parte programática de Danilo. Para mí es fundamental que ese plan de gobierno de Danilo Medina, el que presentó para las elecciones que ganó ahora, se siga cumpliendo y a más velocidad. Eso para mí es básico. El país necesita romper ese círculo vicioso que ha comenzado a romper con una serie de iniciativas de Danilo, pensando primero en la gente, con una visión de poner la economía al servicio del ser humano, de darle duro a la pobreza. Todavía tenemos muchas limitaciones, pero se ha hecho un esfuerzo y el esfuerzo es evidente y ese esfuerzo ha calado en la población. Cuando yo veo que se tratan de echarle polvo sobre el programa de visita del presidente, la visita sorpresa, que realmente es un proyecto de intervención en zonas pobres del país para crear instrumentos del desarrollo, para asociar a la gente, para darle financiamiento, tecnología, información. Eso ha ayudado muchísimo en la lucha contra la pobreza, primero rural y luego se refiere en las ciudades. El programa que ha hecho el presidente Medina con la construcción de escuelas es un programa que no solamente ayuda al proceso educativo, sino que ha generado una corriente de desarrollo económico a nivel de las provincias, de los pueblos, de los municipios, que la actividad se siente en esos pueblos. Y por eso es que en medio de una crisis mundial, con todos los problemas que tenemos ahora, el país sigue creciendo. Ahora, lo que tenemos que seguir combatiendo es la inequidad, todavía hay mucha inequidad, y por eso es importante que ese programa que tiene Danilo se pueda ejecutar, y por eso es importante estos 4 años más. Por eso yo apoyé la reelección, porque necesitamos por lo menos 4 años más para poder seguir por este proceso. Y ojalá que lo podamos hacer con menos atadura que la que hemos tenido. Por eso a veces me preocupan estas negociaciones, pero yo confío mucho en la sabiduría del presidente Medina y sobre todo que él tiene esa visión y ese propósito en la cabeza que es más importante que cualquier cosa. ¿Cuál considera que es el principal logro del actual gobierno? Para mí, la confianza, despertar la esperanza de este pueblo en su futuro. Eso es importante.
Y eso es lo que le ha dado ese nivel de aceptación como tiene. Y eso es un logro para todos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos agotó Gracias el tiempo, a ustedes, pero un placer estar no el siempre deseo de tenerlo por acá otra vez pronto, ¿no? Cuando quiera. Así que yo espero que no pase tanto tiempo sin vernos la cara otra vez de cerca. Se le quiere. Muchas gracias. Estamos, querido. Gracias. A ustedes, queridos amigos televidentes, volvemos en breve con el tiro rápido. Para mañana martes está fijada la reunión conjunta del Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Asociación de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Pensiones para tratar sobre el alegado fraude de más de 100 millones de pesos contra el sistema, denunciado por la segunda de dichas instituciones. El fraude en cuestión consistiría en empleadores inexistentes, quienes estarían reportando nóminas falseadas de obreros cotizando sobre la base de salarios muy inferiores al sueldo mínimo, afectando tanto a la sostenibilidad del sistema como a los derechos de los propios trabajadores. Se menciona que esta situación lesionaría a más del 35% de los cotizantes, un total de nada menos que 498.000 trabajadores. Si bien es cierto que impresionan tanto el monto del denunciado fraude como los cuantiosos perjuicios para el sistema y la cantidad de trabajadores cuyos derechos estarían siendo afectados por el mismo, hay que advertir que no es ni el único, ni mucho menos el primero perpetrado contra la seguridad social. Como ejemplo, basta recordar que hace algunos años se dictó una amnistía para favorecer a miles de empresas que retenían a sus trabajadores el monto que les correspondía aportar al sistema, pero ni reportaban dichos aportes ni tampoco la parte que les tocaba tributar a ellos. No hubo sanción, sino que los autores de la doble estafa resultaron premiados con la amnistía. Todos los jueves tenemos en Teledebate un representante del Departamento de Información y Defensoría de la Seguridad Social, la DIDA. Durante sus comparecencias ponen al descubierto distintas formas de fraude que se practican contra la seguridad social y los derechos de los trabajadores que cotizan a la misma. De igual modo, las múltiples violaciones de la Ley de Seguridad Social, como es la de citar una entre tantas, despojar de su seguro de salud a los pensionados, precisamente una edad en que más requieren de las atenciones médicas, debido a la inoperancia del Consejo de ajustarse al cumplimiento de la misma. Veremos ahora si con esta algarabía que se ha formado alrededor del denunciado cuantioso fraude de los 100 millones, cantidad que posiblemente se quede corta, el Consejo sale del marasmo en que se mantiene y bajo la presión del escándalo se toman acciones enérgicas para llevar a los responsables ante los tribunales de justicia, asumiendo junto a la Procuraduría General de la República la acusación formal contra los mismos para que les sean aplicadas las sanciones que amerita el caso. Y de paso, comienza a tomar más en serio sus responsabilidades como organismo rector de un sistema requerido de mejor suerte y manejo, que al ser creado fue exaltado con gran fanfarria, generando expectativas altamente favorables, y que casi 3 lustros después de sus inicios presenta todavía grandes lagunas y fallas que pudieran y debieran ser llenadas y corregidas si, dejando de lado su penoso estado de inacción, el Consejo comienza a tomar decisiones sobre la cada vez más abultada agenda de temas que tiene pendientes de solución. Que fue para eso que lo nombraron y no para cobrar jugosas dietas por mantenerse de espaldas y ajenos a sus deberes. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. No se muevan delante de sus televisores, que por ahí viene en contacto ese magnífico programa a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle. Y después van a poder disfrutar de todo el resto de la excelente programación de nuestro canal.